Entonces, esta es la superestructura y tenemos que esta superestructura corresponde a esa es la sección transversal y corresponde a esta sección longitudinal de un puente que tiene un apoyo en la mitad, simplemente apoyado de estas características. Quiero que por favor todo el mundo abra las tablitas, el documento de las tablas que le subí al curso de D2L, para ir conforme a esas tablas desarrollando pues la temática. El primer paso, ¿sí?, es identificar el tipo de puente. Entonces, para el tipo de puente, nosotros debemos arrancar en la tabla 4, 6, 2, 2, 1, raya 1. Entonces, ahí identificamos que esta es una sección de tipo cajón, en la cual pues nos establece que es una sección tipo D. Ese sería mi tipo de puente. ¿Listo? Una vez que nosotros miramos la sección, pues yo voy a identificar dos cosas. Por ejemplo, yo necesito, segundo, identificar la luz. De ahí vamos a identificar la luz. Entonces, fíjense, esta es la sección transversal, esta es la sección longitudinal. O sea, yo voy a tener un puente que tiene dos luces de 157 pies de largo cada una, en donde en el centro hay una columna. Lo que quiere decir que, como es un puente continuo, ¿sí?, pues yo voy a tener aquí un momento positivo, que va a ser el mismo en los dos extremos, y voy a tener un momento negativo. ¿Listo? Entonces yo debería evaluar los factores de distribución para cada luz del puente y para cada punto de momento positivo y negativo. ¿Estamos? Son diferentes. Sin embargo, pues como en este puente los dos momentos positivos son los mismos, ¿sí?, entonces pues me da en los mismos factores, porque solamente va a cambiar es la luz, ¿sí? En este puente hay un punto de momento negativo, entonces me voy a ir aquí a la tablita de las luces. Esta sería la tabla 4, 6, 2, 2, 1, raya 2, en donde pues yo tengo prácticamente los dos fenómenos, que sería momento positivo, un momento negativo en el apoyo interior y pues lo que serían cortantes. ¿Listo? Esto para las vigas. Ojo, yo estoy calculando los factores de distribución para el diseño de las vigas del puente de viga cajón, que en este caso pues yo voy a tener dos vigas exteriores y dos vigas interiores. Entonces, fíjense que aquí me dice que para el momento positivo yo utilice la longitud de la luz, y para los momentos negativos el promedio de las luces adyacentes. En este caso, la luz para cualquier punto de este puente me va a dar lo mismo, porque la luz, el promedio de la luz atrás de este momento negativo, más la luz adelante entre dos, pues me da el mismo valor. Entonces no se olviden de colocar en su examen cómo calculan la luz. O sea, debido a la geometría de este puente, ¿sí?, los factores de distribución, ¿sí?, para momento negativo, negativo y positivo, son los mismos, ya que usan la misma luz. Entonces, como para que quede ahí un poco más claro, entonces para la luz 1 de momento positivo, pues L es igual a 157 pies. Para la luz 2 de momento positivo va a ser L igual a 157 pies. Y para el momento negativo en el apoyo en la columna, le voy a poner aquí en la columna, pues L es igual a L1 más L2 sobre 2, que me da 157 pies. Recuerden, cuando yo hable de un apoyo interior, ojo, un apoyo interior es distinto a una viga interior, ¿estamos? Un apoyo interior es la columna interior. Aquí hay solamente una columna interior.
En un apoyo interior solo hay momento negativo. O el momento positivo en la luz 1 o en la luz 2. Después que yo tengo la luz, vamos a decir que en nuestra tablita, lo siguiente que nos aparece es la tabla del factor de distribución de momento. Entonces, vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, el factor de distribución de momento, y aquí vamos a poner un subcapítulo que sería para la viga interior. ¿Listo? Entonces, para la viga interior, tenemos que esto es la tabla 4, 6, 2, 2, 2, 2B, raya 1. Ese es el factor de distribución de momento para una viga interior. ¿Listo? Y entonces, con mi categoría, que es mi categoría de puente tipo D, busco en la tabla donde dice la sección aplicable y me aparece este recorte, ¿no? Entonces tengo este recorte que tengo aquí. Busquen en esa tabla y les debe dar eso. ¿Listo? Entonces, con esa ecuación, yo voy a coger aquí y lo primero que debo chequear son los límites de aplicación, ¿sí? Eso es lo primero que yo debo chequear siempre. Entonces, para los límites de aplicación, pues yo ya tengo que, por ejemplo, el espaciamiento entre vigas, ¿no? En este caso, pues yo me devuelvo aquí a mi dibujito y yo tengo que, me dice en este punto que quiero que se fijen aquí, dice que la distancia entre este punto, entre el eje de la viga y el otro eje de la viga, ¿sí? Son 3 espacios que representan la distancia entre ejes de 8 pies, 8 pulgadas, ¿recuerdan? Entonces, para el S, a mí el código me dice que debe estar en pies. ¿Cuánto? Aquí el límite que me dice que esto debe estar entre 7 menor o igual a nuestra separación, que es 8.67, y menor o igual a 13. Por lo tanto, pues está correcto. ¿Listo? De ahí tenemos la luz. La luz debería estar entre 60 menor o igual a 157, ¿sí o no? Menor o igual a 240. Entonces estamos corriendo, estamos bien. NC es el número de cajones. El número de cajones que nosotros tenemos, pues es, ¿cuánto tengo? 1, 2, 3. Sí. ¿Listo? Entonces nuestro número de cajones es 3 y esto debe ser mayor o igual a 3, lo que quiere decir que está bien. ¿Listo? Y aquí solamente me dice que si tengo más de 8, use NC igual a 8. Como no tengo, pues ya. Entonces, cumplimos todos los requisitos para utilizar lo que son las tablas. Y entonces, de aquí ya sacamos los factores. Entonces, yo tengo aquí el factor de distribución de momento, ¿sí? De una viga interior, y entonces voy a ir aquí para un carril cargado S y S. ¿Listo? Que sería para una single lane. Entonces yo tengo que esto, según la ecuación, pues es 1.75 más S, que es 8.67 sobre 3.6 sobre 1 entre 157, eso a la 0.35 por 1 entre 3 a la 0.45. ¿Listo? Entonces eso me da 0.432. Esa es esa ecuación. Y tengo el factor de distribución de momento de una viga interior para múltiples carriles. Y es con la ecuación de abajo. ¿Sí o no? Entonces, para múltiples carriles, pues yo tengo que la ecuación es 13 sobre 3 a la punto 3 multiplicado por 8.67 sobre 5.8 por 1 sobre un 157 elevado a la punto 25. Y eso me da 0.656. Entonces,
fíjense que para momento en la viga interior pues está ganando este. Quiero que entiendan esto, ¿no? Este factor, lo que pasa es que todavía no hemos visto cómo se saca el momento, pero cuando hagamos el análisis estructural vamos a sacar un momento en un momento que tenemos que distribuir para todo el puente. Entonces, digamos, el momento es 100, ¿listo? Entonces, como el momento total es 100, lo que nos dice este factor es que el 65.6% de ese momento de 100, ¿sí?, lo absorbe la viga interior cuando hay múltiples carriles cargados. Eso es lo que me está diciendo eso. Entonces, como el diseño siempre es a considerar el peor efecto, pues este sería el peor efecto para este caso. ¿Listo? No es nada más. Y punto. Ahora, ya tenemos el de la viga interior, ya no hay más que hacer. Voy a la viga exterior. Entonces, en la viga exterior tengo otra tablita. Entonces, la siguiente tabla sería la tabla 4, 6, 2, 2, 2 de raya 1. Carlos, una pregunta. Dime. En el anterior, si es que las longitudes no hubiesen sido las mismas, ahí sí nos hubiese tocado hacer otra más, pero con la longitud, digamos, promedio de los dos. Claro, tú tienes que identificar todos los puntos de momento positivo, todos los puntos de momento negativo, todos los puntos de cortante y calcular los factores para cada punto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un puente de 6 luces, con luces distintas, pues te voy a tener que sacar un montón de factores. Por acá teníamos entonces el factor de distribución para la viga exterior. ¿Listo? Entonces tengo aquí la tablita y de la tablita 6D me dice que el factor de distribución depende de SW sub E. ¿Sí? Entonces SW sub E va a ser una distancia. Si ustedes se fijan por allá en el código, ¿sí?, yo les había dado un punto en donde estaba la nomenclatura. ¿Qué es W sub E? Entonces hagan de cuenta que yo tengo aquí la separación entre almas de vigas, que son esta línea de aquí y la otra línea del otro viga. ¿Listo? Entonces esa primera separación yo la voy a dividir a la mitad. Entonces, pues, si una separación completa es 8 pies, 8 pulgadas, pues este pedazo de aquí, estamos de acuerdo que son 4 pies, 4 pulgadas. Y a eso le voy a sumar toda la longitud desde el eje hasta el voladizo. En este caso, pues son 4 pies. Lo que quiere decir que W sub E es igual a 4 pies más 4 pies, 4 pulgadas. ¿Y eso cuánto me da? Entonces esto me da 8.33 pies. Eso. ¿Listo? Sí. Entonces eso, según la tabla, debe ser menor a S. Entonces 8.33 pies es menor a S, que dijimos que era 8.67. Lo que quiere decir que, pues estamos bien. En el examen, si una de las tablas no les funciona, pues me dicen, en esta tabla pues no cumple los criterios, pero sigan con las otras, así no funciona, ¿ya? Para ver cómo lo calculan. Aquí pues, como lo recorté, aquí dice una línea y aquí dice múltiples líneas cargadas, ¿no? Juan Carlos, Entonces, solo una consulta. Si es que en el puente tipo cajón, o sea, las longitudes fueran distintas, ¿el W sub E tuviera que calcular para el más crítico, o sea, para el más largo? o sea, que no sea simétrico Exactamente, lado y este lado. con el otro lado, sí. Ah, claro. Sí, claro, con el más largo. Ya, Sí. perfecto. Entonces aquí tengo el factor de distribución de momento para una viga, en este caso es exterior, ¿sí? Para un carril cargado es igual al factor de distribución de momento para una viga exterior de múltiples carriles cargados. Y es igual a 8.33 pies sobre 14. Y eso nos da 0.595
la línea. ¿Listo? Y prácticamente ahí con eso acabamos momento. Entonces después vamos a cortante, cuarto. Entonces en cortante tenemos una viga interior. Y entonces voy acá a buscar la tablita, que debe ser la siguiente. La tabla 4.6.2.2.3a raya 1. Ya. Entonces aquí hago lo mismo para una línea cargada. Y esto de acá es para múltiples. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a mirar, pues, como siempre, el criterio, ¿no? Entonces tenemos, de nuevo, 6 pies menor o igual a 8.67 menor o igual a 13. La luz, entonces 20 menor o igual a 157 menor o igual a 240, estamos ok. De ahí 35 menor o igual a D. D es el peralte del puente, ¿ya? Entonces es toda de extremo a extremo, de extremo a extremo. Que en este caso, pues es este valor que dice aquí, que son 6 pies 3 pulgadas. Tenemos que el D es igual a 6 pies 3 pulgadas, que es igual a 6.25 pies, que eso en pulgadas son... Listo, entonces de ahí vamos a la tabla y pues vamos, el factor de distribución de, en este caso cortante, para una viga interior de un carril solo, sería esta ecuación. Entonces sería 8.67 sobre 9.5 elevado a la 0.6 por 6.25 sobre 12 que multiplica a 157 por 0.1. Ahí esas tablas de la norma, eso es un punto 1, llevarán ahí y revisarán, ¿no? Eso es un punto 1, solo que pues, así está la tabla en el código, ¿listo? Y eso me da 0.68 aproximado 6, ¿no? 0.0686. Y ahora pues hacemos lo mismo para el factor de distribución de cortante de una viga interior de múltiples carriles, que sería 8.67 sobre, en este caso, 7.3 elevado a la 0.9 por 75 entre 12 por 157 elevado a la 0.1. Listo. Entonces en estos, en cortante, pues está mandando este valor, ¿no? 0.846. ¿Listo? Y ahora vamos a la viga exterior. 4.6.2.2.3b raya 1, donde esto es para un carril y esto es para múltiples carriles cargados, ¿no? Entonces aquí me toca hacer la regla de la palanca, básicamente, ¿no? Entonces en la parte de la regla de la palanca, pues yo me voy a copiar este dibujito. Entonces para la regla de la palanca, prácticamente lo que yo estoy diciendo es que en este punto yo voy a poner una rótula y voy a poner un elemento de un nodo, un nodo, un nodo unidos, y aquí voy a poner un apoyo de, realmente no importa, podría ser así y un apoyo así. Esa sería mi viguita, ¿no? Y voy a ubicar en función de mi estructura, pues lo que sería los vehículos o el vehículo de diseño. Entonces ese modelo lo voy a pasar acá, lo voy a hacer un poco más grande. Listo, y ahí tengo
mi estructura. ¿Listo? Entonces aquí ¿cuál quiero? Estoy calculando para la viga exterior, ojo, para la viga exterior. Entonces a mí me interesa es saber esta reacción. Esta es la reacción R que yo necesito. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo pues las distancias. Entonces yo tengo estas distancias, estas distancias, estas distancias. Y dentro de esas distancias tengo que esto es 8.67 pies, que es lo que nosotros encontramos, pues, ¿verdad? Este de acá era 4, que es la distancia al borde del voladizo. 4 pies, ¿sí? Y bueno, yo tengo aquí, o necesitaría calcular lo que es las distancias de la barrera. Entonces, en este caso, lo que me están diciendo es que la barrera, en este ejemplo, digamos, esta es mi barrerita, ¿sí? Esto tiene un ancho de 1.75 pies, ¿sí? Eso es el ancho que tiene la barrera. Ahora, esta parte es la importante, ¿no? Para el cálculo de las vigas, el código me dice que para el ancho, para calcular los factores de distribución, la rueda más exterior debe estar ubicada a 2 pies de la barrera o del borde en donde ya la rueda no se va a subir, no va a pasar el vehículo. ¿Se entiende? Que en este caso es la barrera. Entonces, yo tengo que de aquí alejarme. Si esto era 4 y esto es 1.75, pues más o menos yo tengo aquí una distancia de 2 pies, que en total serían 3.75. ¿Estamos de acuerdo? Toda la suma. Lo que quiere decir que de aquí a este eje vertical que yo tengo aquí, debería haber una distancia de 0.25. ¿Estamos? Entonces esto sería 0.25 pies. ¿Listo? Y aquí yo voy a poner el peso de un eje, ¿sí? Pero recuerden que un eje de un vehículo es el de 8, 32 o 32 o el de 25, 25, el camión o el tándem, no importa. Un eje de esos está dividido en 2 ruedas, lo que quiere decir que yo lo voy a poner aquí esquemático. Yo voy a decir que esto es el peso del eje, pero a la mitad, ¿no es verdad? Y entonces, por geometría, nosotros sabemos que la distancia entre ruedas de un camión pues son 6 pies. Lo que quiere decir que de aquí para acá debe haber 5.75. ¿Me alcanza esa estructura ahí? En 5.75. Sí, ¿estamos de acuerdo? Y aquí iría la otra carga, que es P medios. De tal forma de que desde este punto para acá, 2.92 pies. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar cuánto es la reacción en términos de P. Eso es lo que yo necesito hacer. Entonces, haciendo sumatoria de momentos en, no sé, pongámosle aquí la viga interior, no sé. ¿Me entienden, no? Que es justamente en la rótula, igual a 0. Pues todo lo que es horario es igual a todo lo que es antihorario. ¿Qué tengo horario? Tengo 8.67 por la reacción, ¿sí o no? Exterior, ¿ya? La reacción exterior. Entonces, 8.67 por la reacción exterior debe ser igual a P medios por 2.92 pies más P medios por, en este caso sería 8.67 más 0.25. ¿Estamos de acuerdo? Que sería el otro valor. 683P. ¿Sí? Esta parte es el factor de distribución. ¿Listo? Listo. Entonces, básicamente ese sería el factor. Sin embargo, todavía no puedo decir que ese es total, ¿no? Entonces yo tengo que aquí decir que el factor de distribución de cortante para una viga exterior, para un solo carril cargado, es igual a 0.683 multiplicado por el factor de múltiple presencia de carril, que como es un solo carril cargado, pues es 1.2.
¿ya? Es 0.683 por 1.2, que me da 0.82. El otro factor, pues lo que nosotros hacemos es lo siguiente, ¿no? Me dice en la tablita que para múltiples carriles yo debo coger el factor de distribución de la viga interior que controla, ¿ya? Entonces fíjense que el factor de distribución de cortante de la viga interior, pues el que controla es el más grande, que es este, de 0.846. Y ese lo multiplico por E, donde E es esta ecuación, ¿ya? Ahorita hacemos el chequeo de D sub E, ¿listo? Entonces, ¿qué es D sub E? Si yo hiciera grande esto, este bordecito de aquí, el eje de la viga exterior, esto es D sub E, ¿listo? En donde eso es positivo cuando la barrera queda como del lado del voladizo, el valor es positivo, y si la barrera queda por acá, ese es un valor negativo, ¿ya? En este caso, pues es positivo, ¿sí? Y de nuestro gráfico que teníamos por acá, pues es fácil darse cuenta que D sub E es 2.25. Entonces D sub E sería igual a 2 pies más 0.25 pies, que sería 2.25 ¿listo? Entonces ese D sub E, según la tablita, aquí, pero debe estar entre menos 2 y 5. Entonces menos 2 menor o igual a 2.25 menor o igual a 5. Entonces estamos ok. Voy a mover este chequeo acá arriba ya. Tenemos que calcular el factor E. Entonces E es 0.64 más D sub E sobre 12.5. Y esto me da 0.82. Lo que quiere decir que el factor de distribución de cortante de una viga exterior para múltiples carriles va a ser igual a 0.82 multiplicado por el factor que controlaba para la viga interior, 84.6, 0.694. ¿Listo? Entonces, aquí haciendo como el resumen, pues yo tendría aquí que tengo los factores de distribución, ¿sí? Para estos serían para resistencia, ¿sí? Para resistencia. Recuerden que para fatiga, todos los factores de distribución toca dividirlos entre 1.2, ¿sí? Y utilizar el camión de fatiga. Pero para resistencia, entonces yo tendría aquí, entonces el factor de distribución de momento en la viga interior, el que controló fue el de 0.656, que es el más grande entre la múltiples carriles y single lane. ¿Listo? De ahí en el de la viga exterior, pues era el mismo, 0.595. Para el cortante de la viga interior me salió 0.846. Y para, perdón, la viga interior, y para la viga exterior, pues tengo estos dos, en donde pues este es más grande, ¿estamos de acuerdo? El factor de distribución de cortante de la viga exterior para un carril cargado, que sería 0.82. ¿Listo? Entonces, con estos nos vamos para resistencia, ¿sí? Cuando yo tengo menos de, ¿sí? O tengo solamente tres vigas, ¿sí? Recuerden que ahí la condición decía que sean 4 vigas o más, ¿no? Cuando tengo 3, se puede hacer la regla de la palanca para todo. Entonces yo calculo el factor de distribución para la viga exterior, así como hicimos con la regla de la palanca, y ese se aplica para momentos o cortantes. Y ya, se puede aplicar más fácil, porque todos los factores serían el mismo, ¿sí? Entonces no importa si es cortante o momento, se aplica igual.